un convencido de que el camino del ser humano para llegar a ser la especie dominante en el planeta no solamente está relacionado con la evolución biológica, sino con la capacidad que desarrollamos para comunicarnos y volvernos fuertes en lo colectivo y no en lo individual. La comunicación es tan inherente al ser humano que la damos por sentada y la percibimos como algo que se emplea de forma natural e inconsciente. Sin embargo, como lo hemos visto con anterioridad, la comunicación efectiva requiere una planeación para poder cumplir de la mejor manera los objetivos que queremos alcanzar con nuestro mensaje. Los modelos de comunicación nos permiten diseccionar los fenómenos comunicativos para entender de mejor manera cómo es que funcionan y cómo es que haciendo los ajustes necesarios podemos lograr la comunicación efectiva que deseamos, tanto a nivel personal como profesional. El primer modelo de comunicación del cual tenemos registro es el creado por el filósofo griego Aristóteles hace más de 2000 años. Y a pesar de su sencillez, este modelo sentó las bases de todos los modelos subsecuentes, ya que en él están plasmados el emisor, el mensaje y el receptor, o como él lo plantea, ¿quién dice qué a quién? Tuvieron que pasar miles de años para que las sociedades volvieran a poner atención en el fenómeno de comunicación. Y si bien es cierto que a principios del siglo XX ya había ciertas teorías de la comunicación, como la bala mágica o la aguja hipodérmica, no fue hasta que Joseph Goebbels, ministro de propaganda del partido nazi, comenzó a entender y a aplicar la propaganda como parte fundamental de la maquinaria ideológica de Hitler. De esta forma, en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, también comenzaron a realizarse más estudios sobre la comunicación y sus efectos. Harold Laswell fue un sociólogo norteamericano que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el gobierno de Estados Unidos investigando los efectos de la comunicación. Tanto él como Joseph Goebbels se dieron cuenta que para lograr los efectos deseados en las audiencias, los mensajes tenían que ser introducidos de formas muy sutiles para que fueran aceptados. Así es como Goebbels pasó de los documentales antisemitas, como El Judío Eterno, a las grandes producciones cinematográficas donde los héroes eran los alemanes nazis y los villanos la gente de origen judío. Por su parte, Harold Laswell trabajó con diferentes cineastas con la finalidad de que intentaran mandar de forma velada mensajes propagandísticos a través de sus obras, y así poder analizar los efectos que estos tenían en la audiencia. Resultado de esta colaboración, podemos encontrar en YouTube caricaturas realizadas por Walt Disney, cuya finalidad es la de implantar una ideología antinazi en las audiencias. Bajo este encargo se realizó el cortometraje ganador del Oscar en 1943, Der Führerface o El rostro del Führer, donde vemos a un pato Donald perteneciente al ejército alemán de Hitler. También es fácil encontrar el cortometraje de Walt Disney, Educación para la Muerte, basado en el libro del mismo nombre del escritor Gregor Zimmer, y en donde describen la maquinaria del nacionalsocialismo para educar a los ciudadanos y que los niños pasen de las juventudes hitlerianas a las filas del ejército o de las temidas SS. Resultado de estos estudios y colaboraciones es como acabada la guerra, Harold Laswell da a conocer su modelo de comunicación, o también llamado el paradigma de Laswell. En este modelo encontramos los elementos de emisor, mensaje, medio, receptor y efectos, pero estos se plasman mejor en las siguientes preguntas. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Estos sencillos cuestionamientos nos permiten analizar por separado y en conjunto el fenómeno de la comunicación propagandística al relacionar el quién con el análisis de control, el qué con el análisis de contenido, el canal con el análisis de medios, el segundo quién con el análisis de las audiencias y el efecto con el análisis de los efectos. Con el modelo de comunicación de Harold Laswell podemos analizar mensajes propagandísticos del nacionalismo estadounidense y su relación con la ideología que presentan frente a determinados sucesos históricos. Un ejemplo de ello es el Capitán América, creado en 1941 en plena Guerra Mundial. Vestido con los colores de la bandera estadounidense, tomando el nombre del país, porque hay que recordar que en Estados Unidos llaman a su país América, y con los valores que dice encarnar la sociedad estadounidense, este personaje tuvo como su primer enemigo a Hitler. Acabada la Segunda Guerra Mundial y con el mundo sumido en la Guerra Fría, donde Estados Unidos combatía la ideología comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el nuevo enemigo del Capitán América fue Red Skull, o Cráneo Rojo, recordando que en esa época se relacionaba el comunismo con el color rojo de la bandera de la URSS. Con la caída del bloque comunista en 1989, el Capitán América
tiene una mayor variedad de enemigos, pero algunos de ellos están claramente relacionados con el terrorismo internacional. De esta forma es como el Capitán América es un buen ejemplo de que los mensajes propagandísticos preparados bajo el análisis del paradigma de Laswell pueden ser una gran herramienta de comunicación ideológica. En 1958, Richard Braddock retomó el modelo de Harold Laswell añadiendo algunas variables interrelacionadas, como son el contexto en el que se da la comunicación, el propósito del mensaje y el efecto logrado. Y es que el mismo mensaje enmarcado en un contexto diferente puede llegar a tener efectos distintos. Por ejemplo, un país en situación de guerra en el que el presidente llama a la unidad y al ahorro de recursos energéticos puede tener un efecto de alta aceptación por parte de la ciudadanía. Pero si tenemos el mismo mensaje en un contexto diferente y el país no está en guerra, el efecto puede variar. El estudio de la comunicación apenas tiene unas cuantas décadas. Sin embargo, en esta época de redes sociales y comunicación a distancia instantánea, el estudio de estos modelos, así como su adaptación y la generación de nuevos modelos, es fundamental para entender las nuevas variantes de los fenómenos comunicativos.